Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y quería agradecer también a las organizadoras de la feria de Envitra, a la reproducción asistida.org, por realizar este encuentro, porque me parece muy interesante el que podamos tener todos una información directa tanto de centros a pacientes como de pacientes a centros. Me voy a presentar, yo soy Marta Barrio, soy la directora de comunicación del Instituto Madrileño de Fertilidad y me acompañan Marta Villarreal, que es la psicóloga clínica y es la que lleva el apoyo psicológico en nuestro centro, y Marjorie Gutiérrez, que también es psicóloga clínica y es especialista en niños y adolescentes. Pues lo primero que os quería comentar, bueno, quería hacer un poco un antecedente de todo el tema de reproducción. A raíz de la ley de 2006, que es la que regula la reproducción asistida, ya ahí se recoge la posibilidad de que cualquier mujer que sea mayor de edad y en plenas facultades, pues independientemente de su estado civil o de su orientación sexual, pueda acceder a los tratamientos de la misma forma. Entonces yo creo que esto realmente a mí me parece que ha sido como una especie de democratización de la parentalidad, porque antes, bueno, pues las parejas heterosexuales que querían tener hijos, pues hacían reproducción, ¿no? Pero hasta que la ciencia nos ha permitido el poderlo hacer para todo el mundo, ¿no? Pues lógicamente era bastante más complicado cuando había una ausencia de pareja masculina. Ahora mismo todos los tratamientos que se pueden hacer son variados y múltiples. Podemos atender casi todos los casos en España, salvo la subrogación uterina, que de momento es lo único que no está permitido. Lo más habitual, en principio, suele ser la inseminación artificial con donante, tanto en el caso de parejas lesbianas como de madres solteras, pero podemos hacer fecundación in vitro cuando es necesario, con semen de donante, doble donación si tenemos problemas con los óvulos de la mujer, embrioadopción también, que son los embriones donados por parejas que ya han tenido hijos y no quieren tener más. Y en el caso de las parejas lesbianas, pues hace ya unos años que se está haciendo el método ROPA, que es una maternidad compartida. Es como una donación, pero con óvulos dentro de la pareja. Sí que os quería comentar un tema que me parece muy interesante, porque lo estábamos comentando antes ahí fuera. Muchas veces la edad media, es verdad que la edad media de las madres solteras y de las parejas de lesbianas suele ser más joven que las parejas heterosexuales a la hora de plantearse la maternidad. Pero de todas formas seguimos viviendo, estamos todas estupendas y entonces nos parece que tenemos la que tenemos y nos planteamos muchas veces la maternidad a partir de los 35, 36, 37 años. En vuestro caso, normalmente no hay un problema previo de fertilidad porque no se ha intentado. Pero, de todas formas, es conveniente que sepáis que la fertilidad de la mujer tiene fecha de caducidad, que hasta los 35 años es muy buena. La edad óptima es de 20 a 30, sería la edad óptima para tener hijos, por la edad biológica, lógicamente, pero que no es compatible ahora mismo con la edad en que nos movemos en nuestra sociedad, porque bueno, pues por la formación, trabajo y demás, al final la media en España del primer hijo es muy alta, ¿no? Entonces es interesante que si pensáis ser madres en el futuro, pues a partir de los 30, 33 años os hagáis unos test de fertilidad. Son unos test súper sencillos que lo único que hacen es hacer un recuento de folículos antrales y es una analítica hormonal. Con esto sabemos más o menos cómo estamos, ¿vale? Entonces esto conseguimos que si todo está bien por edad, de acuerdo a la edad, en principio con 30, 33, 34 años podemos estar estupendas, no hay ningún problema. Pero si empieza a bajar, porque hay veces que hay casos de menopausia precoz o porque hay antecedentes a lo mejor o porque hay endometriosis o alguna complicación, es bueno saberlo antes para que podáis operar y tomar las decisiones que sean necesarias, ¿vale? Ahora mismo tenemos la posibilidad de preservar nuestra fertilidad, que es vitrificar los óvulos. Cuanto antes vitrifiquéis los óvulos, de mejor calidad van a ser. Si vitrificáis óvulos de 35 años, van a ser mejores que si los vitrificáis a los 40.
Yo sé que muchas veces salen las famosas que hasta los 48 tienen hijos. La mayoría no son suyos biológicamente, no lo dicen, evidentemente, pero es así. Entonces, que sepáis que es interesante, las mujeres que queréis ser madres, pues a partir de los 30-33 años, miraros, no cuesta mucho, son unas pruebas sencillas y baratas. Bueno, en principio lo que nosotros hacemos en los test de fertilidad es una ecografía con un recuento de folículos antrales y luego se hace la LH y la FH en principio. Si eso está bien, pues no hace falta hacer más. La antimuleriana es una hormona que es más cara también de hacer, entonces si lo otro está bien, en principio no habría que hacerla. Si la FSH y la LH sale alterada o el recuento de antrales es bajo para la edad que no se corresponde con la edad, entonces sí conviene hacerla, porque la antimuleriana nos dice cómo es la calidad, nos aporta información sobre también de la calidad de los óvulos. Pero bueno, que en principio si todo está bien es una analítica sanguínea, vamos, y una eco, o sea, no tiene mayor complicación. Pero sí es interesante porque por lo menos sabemos cómo estamos, nos la hacemos cada 2 años, una cosa así, y con eso sabemos pues en qué punto estamos. Si eso empieza a bajar la fertilidad, pues ya cada uno toma las decisiones oportunas. Y ahora ya vamos a entrar en lo que nos trae aquí. Nosotros desde IMF empezamos a trabajar mucho con el tema de la información. Nos parecía muy interesante el que la información llegue a los pacientes. O sea, esto que os comentaba antes de la preservación, por ejemplo, que es una cosa que se debería hacer desde las autoridades sanitarias, que nos lo hiciera cualquier ginecólogo en cualquier momento, pues no se hace, ¿no? Igual que eso, pues hay también muchos otros factores que no llegan al paciente de una información clara. Hay mucha información en las redes, es verdad, pero también hay mucha información poco fiable. Entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer charlas informativas con los especialistas, o sea, con ginecólogos, con biólogos, con psicólogos, para informar acerca de los tratamientos, cómo es el proceso, cómo se hace la selección de los donantes de esperma, cómo se hace la selección de las donantes de óvulos, que me parece que es una información de mucho interés para todas las que tenemos que acceder mediante esta vía. Y entonces, a través de las charlas, pues empezamos a ver que había unos temas recurrentes. Esos temas que se repetían, pues en el caso, por ejemplo, de las madres solteras, en algunos coinciden con las parejas lesbianas, es información del donante, es cómo se lo cuento al niño, va a tener algún problema por no tener una figura paterna. En fin, todas esas cosas nos llevaron a plantearnos el abundar un poco más en estos temas, más allá de lo que era una pura charla informativa. Entonces empezamos a hacer talleres, empezamos con maternidad en solitario, yo soy madre soltera, entonces empezamos con eso y luego hemos seguido, pues hacemos charlas de parejas lesbianas, de pacientes de ovodonación, estamos empezando a plantearnos ya, vamos a empezar a hacer también de subrogación para pacientes que tienen que hacer subrogación uterina, porque bueno, todos estos son temas que están ahí y hay que tratar. Nuestros talleres, lo que sí os quiero hacer hincapié es que nuestros talleres son siempre llevados por psicólogos. No son talleres en los que habla una persona que tiene, bueno, pues un bagaje personal que es muy interesante, pero bueno, que el bagaje personal de cada uno nos lo aportan los pacientes que forman parte del taller y luego siempre están guiados por una psicóloga especializada en el tema y entonces en cada taller se tratan una serie de cosas y están pues una de ellas, ¿vale? Trabajamos todo el tema de información y luego de psicología, de apoyo psicológico. Tenéis las charlas informativas previas, tenemos luego apoyo psicológico a lo largo del tratamiento y luego tenemos los talleres, que bueno, ayer tuvimos también un taller de cómo enseñamos a los niños, les explicamos a los niños cómo ayudamos a las mamás a tener bebés, para que sea cual sea el tipo de familia, pues ellos sepan que hay diversidad familiar, que cuando una pareja del tipo que sea no puede tener hijos de forma con concepción natural, pues viene a la clínica y le ayudamos a que se quede embarazada. Y muchas gracias. Os paso a Marta Villarreal. Bueno, Marta con el entusiasmo yo creo que os ha dicho cosas que iba a decir yo, pero bueno, da igual, me repito. Bueno, soy Marta Villarreal, soy la psicóloga del Instituto Madrileño de Fertilidad, llevo trabajando allí ya 9 años, ¿no?
Y bueno, pues como os decía Marta, los talleres se construyeron o se siguen construyendo siempre desde la experiencia de la escucha, tanto en las charlas informativas como cuando los pacientes vienen a consulta y les escuchamos, ¿no? Tanto yo como Marta en su función de directora de marketing, ¿no? Que está siempre en contacto con los pacientes. Las primeras charlas a las que asistimos, que eran informativas, bueno, pues eran de mujeres que deseaban acceder a la maternidad en solitario. Y la verdad que las charlas, como ha comentado Marta, que tenían que ver con la selección de donantes, que es un tema que interesa mucho, temas legales también, la verdad es que yo, que iba un poco de oyente, me di cuenta que servían de excusa para transmitir y compartir pues inquietudes y temores que había, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí, por ejemplo, me impactó mucho el testimonio o el discurso de una paciente que era una madre soltera, que yo creo que representaba bastante bien las preocupaciones de todas, ¿no? Y que bueno, y que desde ahí yo creo que fue la base por lo que empezamos a pensar en poder abrir un espacio donde atravesar ciertas preguntas que tenían que ver con temores y preocupaciones con respecto a la maternidad en solitario y bueno, y así empezamos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría leer este discurso porque yo creo que fue el origen que dio lugar a que empezáramos a trabajar y a construir talleres, ¿no? Bueno, esta mujer decía así: a mí me preocupa mucho la falta de un padre. Me imagino el árbol genealógico que tenga que construir mi hijo y que, llegado al hueco del padre, éste quede vacío. Que sea para él como un fantasma que le persiga siempre y yo la causa de su infelicidad. Que no pueda perdonarme no haberle dado un padre, una familia ideal. ¿Tendré que suplir yo esa ausencia? Mi familia y amigos apoyan mi decisión, pero a veces también me transmiten que la elección es mía y que tengo que asumir toda la responsabilidad, que voy a ser lo único que va a tener, como si creyeran que no me doy cuenta de lo que quiero o como si fuera un capricho y como si ya nunca más tuviera derecho a hacer mi vida. La verdad, me siento a veces muy exigida. Y bueno, a partir de este testimonio que, bueno, a mí me impactó bastante, empezamos a construir 3 talleres. Un taller que se llamó El fantasma del padre, a colación de esto de lo del árbol genealógico, y que bueno, lo que se trabaja son preguntas y temores muy específicos, como si la falta de un padre, de un hombre físicamente, puede generar que el hijo o la hija con respecto a otros niños vaya a tener un déficit cognitivo, intelectual o emocional, ¿no? También si ellas tienen que suplir ese lugar del padre, y de ahí también hablar de la diferencia de lo que es función paterna y un padre de carne y hueso. Y también, bueno, el tema que luego dio lugar a otro taller de cómo decírselo a los niños, que es el nombre del segundo taller que abrimos, donde se habla un poco del cómo y el cuándo transmitirle a los niños esta información, y bueno, y luego el de los niños, ¿no? Que el taller, si no recuerdo mal, porque lo lleva Marjorie, es porque no tengo papá. Así comienza, y con esta pregunta es que se empieza a trabajar con los niños. Y bueno, ahora os contará más Marjorie al respecto. Luego, posteriormente, empezamos a abrir unos encuentros que denominamos conversaciones sobre la maternidad, y últimamente los estamos haciendo con parejas lesbianas, bueno, en donde cada una cuenta su experiencia acerca de la maternidad o las fantasías que tiene con respecto a la maternidad, las dificultades que ha tenido como todo hijo de vecino cuando eran 3 y ya no 2, y bueno, y también transmitían dudas o preguntas compartiéndolas con nosotros para ver si podíamos construir un taller y a partir de ahí trabajar con ellas. Y la verdad que surgió como una preocupación o un emergente grupal que era un poco parecida al de las madres solteras, cómo transmitirle al hijo o a la hija que su familia está constituido por 2 mujeres y que no hay un hombre. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí abrimos 2 talleres de cómo decirlo, uno para las madres y otro para los niños. También tenemos activo otro taller de ovodonación, que o sea, da igual la idiosincrasia de la mujer, la cuestión es cualquier receptora de
de ovocitos y que lo que se trabaja o lo que se trata de atravesar son todos los miedos, todas las preguntas, inquietudes que fomentamos que se hablen, que se digan, que se trabajen, porque creemos que es la única manera de poder acceder tranquilamente a la ovodonación. Y bueno, seguimos trabajando, como os comentaba Marta, la siguiente convocatoria hay también un encuentro con hombres que de pronto han aparecido de entre las sombras, ¿no? Para que les escuchemos, no sabemos muy bien cuál, ¿no? Que nos van a contar, y luego también con el tema de la subrogación uterina con parejas de hombres homosexuales. Y bueno, Marjorie es psicóloga infantil, también es de adolescentes y de adultos, y os va a hablar un poco en específico de los talleres de niños y también de las conclusiones, aunque en realidad no están concluidas porque nosotras seguimos abiertas a revisar, a escuchar y bueno, y esta es la idea clave. Yo creo que nosotras seguimos pensando que en construir talleres a partir de la demanda que surge. Es decir, que nosotras no ofertamos desde nuestra casa que pensamos esta es la dificultad que van a tener, no, sino que las escuchamos y desde ahí creamos unos contenidos. Así que bueno, dejo la palabra a Marjorie. Sí, como les decía Marta, yo creo que la idea sobre todo de hoy es mostrarles el recorrido que hemos hecho, mostrarles también los diferentes talleres que tenemos y compartir con toda la experiencia, ¿no? Que como bien decía, no son unas conclusiones cerradas. Creemos que, bueno, que es un tema novedoso, que al ser un tema novedoso siempre despierta incertidumbre, inquietudes, ¿no? Sabemos que estas nuevas formas de reproducción a nivel ideológico, político, social, ¿no? Están generando realmente un revuelo donde la sociedad se está preguntando qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Van a ser niños normales? ¿Van a ser niños raros? ¿Pueden dos madres criar a un niño y que esto psíquicamente no sea un problema? Todas estas interrogantes a nivel, vamos a decir, social, religioso, ideológico, pues no nos atañe, ¿no? Nosotras somos psicólogas y nuestro lugar sí es escuchar desde ahí, ¿no? Y como desde la psicología no estamos para juzgar, por supuesto, pero sí para poder pensar y sobre todo dar un espacio, que es lo que han servido todos estos talleres, para poder también encontrarnos nosotras con estos temas nuevos, ¿no? Porque algo habrá que decir, ¿no? Entonces muchas veces nos preguntan, ¿y qué va a pasar con estos niños? Y la verdad que creo que el acercamiento que tenemos es este, ¿no? Es de ir construyéndolo con los encuentros, con estos talleres, con las historias, porque uno, desde la teoría, uno podemos, por supuesto, pensar y no predecir, porque no tenemos esta capacidad, ¿no? No somos videntes, pero sí podemos intuir, ¿no? Que esto no tiene que ser un lastre o una dificultad añadida para esta personita que va a venir a la vida, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta que era necesario crear unos espacios porque al ser un tema novedoso siempre pues surgen estas inquietudes, ¿no? Y fueron a partir de esas inquietudes que construimos todos estos talleres, que en realidad nos han servido, yo creo que primero para el objetivo principal, que es para las participantes que venían al taller, bien sean las madres o los niños, era un encuentro con un igual, era un poco escuchar que no eres una bicha rara, no tienes unas ideas malas, malísimas, ni que de repente el pensarte egoísta o pensarte que estás haciendo algo malo o algo muy bueno, ¿no? O pensar incluso con duda de lo que estoy haciendo es algo que debería hacer, va a tener alguna consecuencia. Entonces fue como encontrar un lugar común donde escuchar primero a otras parejas o mujeres que están pasando por las mismas dificultades o las mismas inquietudes, con lo cual da un lugar de pertenencia, que eso ha sido muy útil, ¿no? para los talleres. Y sin darnos cuenta, porque la verdad no era nuestra intención, también nos empezamos a dar cuenta de que los talleres eran una especie de termómetro, a lo mejor por ser psicólogas clínicas tenemos este ojo clínico y claro, son unas dinámicas grupales que te permiten ir escuchando y detectar si realmente hay algo que tú dices, bueno, puede ser patológico, o a lo mejor aquí sí hay un nudo de angustia o de ansiedad que esta persona en particular tendría que pensar en forma individual, y sin que sea el objetivo principal del taller, pues ha servido, ¿no? De repente darnos cuenta, de lo mejor yo en la parte de niños, de si había algún niño que yo he visto
que habría que tenerlo, bueno, en observación o hacerle una evaluación psicológica un poquito más en profundidad, pues también nos ha permitido, ¿no? Y también para las madres o para las parejas, ¿no? De repente detectar que hay algo de la angustia que se está repitiendo por una cosa de la historia de esta pareja o de esta madre, y que a lo mejor si no se trabaja y no se elabora y no se da un lugar para poderlo pensar, puede, ¿no? Esto es, como les digo, no es una ciencia exacta, pero puede ser que esta inquietud puede transmitírsela al niño y que ahí sí se convierta en una dificultad. Cosa que vamos encontrando, pues yo creo que nos vamos topando con lo que pensábamos. Primero, que no son niños diferentes a cualquier niño que viene de una reproducción biológica, son niños con inquietudes, con temores, no son niños perfectos, afortunadamente, porque no existen, van a venir con sus mismos temores, sus mismas angustias. Efectivamente tienen un plus. ¿Cuál es el plus? Que tienen una familia diferente, ¿no? Y en esa diferencia, lo que sobre todo buscamos con los talleres es que a partir de la diferencia, pues también aprendamos a vivir con esa diferencia y que esa diferencia no sea un menos, ¿no? Que no sea que porque yo no tengo padre o porque tengo dos madres y es diferente a la familia de Juanito, yo me sienta que soy un bicho raro o que soy el diferente, sino que esa diferencia la pueda asumir desde lo que sí es, ¿no? Muchas veces me dicen, pero es que no tiene padre, y es que eso es verdad. Y digo, pues sí, eso es verdad, pero no por no tener, no, esto es como todo, ¿no? Nos podemos quedar en el lugar de la falta, en el lugar del que no tenemos, y melancolizarnos y quedarnos muy tristes porque no somos eso que pensamos que tendríamos que ser, o a partir de lo que sí somos, y esto no solamente lo digo para esto, lo digo en general, para lo que sí somos, darle la vuelta y a partir de ahí, pues hacernos, ¿no? Y eso yo creo que vamos a decir que en rasgos generales o es lo que intentamos, que si aparece este miedo por parte de la madre y también lo detectamos en el niño, de que esa diferencia, ese no saber cómo se va a defender en el colegio, cómo él va a asumirlo con los amiguitos, cómo él va a hacerlo con la profesora, si la madre no lo tiene bien internalizado, que uno dice, ¿y eso qué es, no? Pues eso es lo que trabajamos en los talleres, ¿no? Buscamos que todas esas fantasías las puedan desplegar. Y sobre todo me gusta mucho la metáfora del nudo, ¿no? Porque es como si encontramos un nudo, pues juntas poderlo desanudar, ¿no? Y que pueda continuar el camino. Y que es un camino que no es fácil, porque la maternidad, esto también yo creo que es importante, y las que sean madres desde biológicas, pues la maternidad es una decisión difícil, pero difícil no solamente para la madre soltera, para las parejas lesbianas, es una decisión difícil porque es un compromiso para toda la vida, donde toda la vida te vas a estar cuestionando cosas, ¿no? O no, pero intentamos que sí, ¿no? Vamos a pensar desde el ideal. Y desde ahí lo que intentamos es eso, ¿no? Es poder acompañarlas en todas esas inquietudes y que si hay algún nudo o hay alguna dificultad, pues no dejarlo enquistado, no dejarlo como un temor absoluto de que no lo puedo transmitir, porque si se lo digo a mi madre o a mi hermana, ¿qué va a pensar? Bueno, a lo mejor es verdad que no es necesario transmitirlo en ciertos grupos, pero ahí tienes un espacio que es para ti, para compartirlo, y donde está permitido pensar cualquier cosa, pensar todas estas fantasías, sin el temor de sentirse juzgada ni rara, sino de compartirlo, ¿no? Y que a partir de ahí cada miembro del grupo es un emergente que al final nos permite, sin darnos cuenta, que a lo mejor Laura, María y Marta pues están transmitiendo algo que ya también Laura ha pensado, que ya también Marta ha pensado, que ya también María ha pensado, y es como recogerlo, ¿no? En el trabajo con los niños pues es muy enriquecedor, porque bueno, los niños son muy divertidos, es un trabajo muy lúdico, yo lo hago desde lo lúdico, desde el dibujo, desde el juego. Y también descubres eso, ¿no? Cómo ellos tienen que reinventarse, de redescubrirse, y cómo hay momentos en donde también les cuesta el poder hablar de esto. A veces no saben cómo explicarlo o cómo decirlo, pero esto no quiere decir que esto sea un trauma o que pobrecitos es que van a estar, ya tienen la X, ¿no? La cruz hecha para toda la vida. No, tienen cosas por trabajar, cosas por pensar, que no tiene por qué hacerse una patología de eso, ¿no? Yo creo que esto es lo fundamental de los talleres, ¿no? Que son casi preventivos, porque lo que buscamos es que fluya, ¿no? Que fluya y que no nos quedemos pensando que no se pueden pensar todas estas cosas, ¿no?
bueno, como les dije, tanto para las madres como para los niños sirvieron eso, como una especie de termómetro que nos ha servido eso para detectar si se necesitaba alguna ayuda a nivel individual. Y, a ver, creo que un poco, a lo mejor lo he dicho todo un poco deprisa, pero la intención era transmitirles esto, ¿no? Que son talleres muy abiertos, donde lo que buscamos es eso, poder recoger sus inquietudes, y la idea incluso de esta charla de hoy es también darles 3 pinceladas de lo que estamos haciendo y que sean ahora también ustedes las que nos puedan preguntar, contar y enriquecer, ¿no? Como poder también compartir con nosotras lo que ustedes están pensando, viviendo, en qué momento se encuentran y ver si podemos responder alguna de las preguntas que puedan tener. Esto es una cosa de que trabajamos en el taller, precisamente, esa culpa, y cómo a veces esa culpa genera que tú tengas como madre una respuesta que a lo mejor no es la mejor, ni para el niño ni para ti, porque a lo mejor te vas a obligar a hacer cosas porque piensas que le tienes que dar todo, ¿no? Y claro, eso es asfixiante para el niño y para ti, ¿sabes? O sea, que sí, pero es que esto, que yo creo que es una cosa que también ha transmitido Marjorie. Nosotras lo que nos venimos dando cuenta es que al final, en la base de todo, está el tema de la maternidad, da igual el tipo de maternidad que sea, está todo lo que uno siente y piensa acerca de una madre, que uno que lo pone en juego, el hijo que uno ha sido, la madre que uno ha tenido, ¿no? O sea que al final de lo que se habla es de la maternidad, que evidentemente en la maternidad en solitario o en una maternidad de una pareja lesbiana, pues hay otras cosas, ¿no? que se abordan, pues esta cuestión de cómo decírselo y pluses, ¿no? Pero que en el fondo lo que uno termina trabajando son cuestiones de la maternidad. O sea, son talleres muy bonitos por eso. O sea que, vamos, nosotras esto de que seáis bichos raros, la verdad, simplemente, ¿no?, acudir a una charla y poderos escuchar es un privilegio. Sí, los talleres son abiertos. O sea, nosotros hemos conseguido que nuestro centro los financie a los pacientes. Entonces son gratuitos para los pacientes de IMF, pero son abiertos. Tenemos además acuerdos con asociaciones de madres solteras, con las asociaciones de parejas lesbianas para hacer un precio especial y para que todo el mundo pueda acceder. Son unos talleres que son, si vienes por una asociación, son 35 euros. Tampoco son unos talleres muy, muy económicos. Y en caso de que no, que se venga sin conocer a nadie, pues son 45, pero vamos, que lo que hacemos habitualmente nosotros los publicamos en Facebook. Si estáis interesados, luego lo que podemos hacer es que me pasáis vuestros correos electrónicos. Yo convoco por correo electrónico, luego lo paso a las asociaciones y las asociaciones mandan a sus asociados, a cada una los suyos, ¿no? Cuando hay. Normalmente los hacemos cada mes o mes y medio y siempre son abiertos. Vamos variando, o sea, habitualmente hacemos los de madres solteras, son bastante habituales porque han crecido mucho en número, pero bueno, vamos haciendo un poco alternos, pero cada mes y medio tenemos talleres. El taller es aproximadamente 1 hora. Normalmente solemos aprovechar, ya que venís, y hacemos una charla previa de cómo se hace, por ejemplo, la selección de los donantes de esperma, que es una cosa que también preocupa mucho. Entonces aprovechamos y ya, bueno, pues en 1 hora y media ya os contamos todo y ya está. Pero sí, normalmente es 1 hora el taller y la charla suele ser media hora, 3/4. Suelen ser los sábados por la mañana, porque es como el día que ya todo el mundo puede y tal. Normalmente suelen ser los sábados a partir de las 11. Cuando sale de la célula familiar está este miedo, ¿no? Y que yo creo que esto que decía de que al ser un tema novedoso, yo creo que, bueno, se va avanzando. Yo creo que cada vez se va a ir, yo espero que sea así, ¿no? Que cada vez entre y sea, por supuesto, más normalizado y pueda entrar en el colegio. Normalmente hay colegios de todo tipo, ¿no? Y lo que siempre sí recomendamos es que cuando el niño empiece a ir al colegio, pues que sí se hable con los tutores de la situación, que la profesora esté consciente de cómo es la familia de este niño, porque para ellas es muy útil, sobre todo en estas épocas de el Día del Padre, el Día de la Madre, los regalos que haces para la familia, cuando van a hacer el árbol genealógico. Entonces ellas, al tener esta información, pues la verdad que
casi siempre nos hemos topado con profesores y profesoras muy abiertos, ¿no? Donde, bueno, crean el día de las dos. O sea, crean algo que el niño no se vaya a sentir, el que él no tiene para regalarle a ese papá, o no, como que crean algo que él también se pueda sentir incluido en la actividad. Y esto yo creo que es muy útil también a nivel del grupo, ¿no? De los otros padres que de repente también estén enterados y que sea llevarlo con la mayor naturalidad posible, ¿no? Pero sí es cierto que es una cosa que, bueno, que ahora mismo no se está dando en los talleres, no se está dando en los colegios, claro. Sí. Pero bueno, de así se empieza, ¿no? Con la idea, luego se mete uno, empieza de uno y ya se hace a lo mejor, se abarca, ¿no? Y se van abarcando estos temas. Yo quería comentar de esto, que por ejemplo, ayer que hicimos el taller que os decía para los niños, ¿no? Que lo hicimos el primero que hicimos, lo hicimos para madres solteras. Y a partir del segundo decidimos hacerlo para diversidad familiar. Porque lo que nos parecía interesante es que ellos sepan que cualquier pareja, del tipo que sea, o cualquier mujer que quiera ser madre y no puede, pues acude a una clínica, y entonces es una forma de que ellos le explicamos un poco lo que es la reproducción de una forma, imaginaros, son súper pequeños, pero bueno, con talleres de plástico y tal, es lo que hicimos ayer. Pero luego a la vez, en el cuento que se les cuenta, se les habla de dos mamás, de una mamá y un papá, de una mamá sola, y de lo que se trata es de eso. O sea, es verdad que esto sería ideal que se hicieran los coles. Nosotros empezamos y la verdad es que los 2 primeros años solo tuvimos madres solteras y alguna pareja lesbiana. Este año ya han venido parejas hetero, lo cual me satisface muchísimo porque al final es eso, esa es la diversidad familiar.